Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David. Hemos escuchado estas palabras antes del Evangelio, hermanos, que recuerdan aquel momento en el que Jesús entra en Jerusalén y es aclamado con grandes cantos de júbilo, con ramos, con palmas. Es esto que celebramos cada año en el Domingo de Ramos, con el que se inicia la Semana Santa. Que alguno dirá, pues no queda, ¿verdad?, para la Semana Santa. Pero fijaros que el Evangelio de San Mateo habla de la pasión de Jesús, de todo el ejercicio de su entrega, de su muerte, justo después de lo que hemos escuchado hoy. Hoy hemos escuchado el capítulo 25 de San Mateo, el 26 está ya referido a la pasión, porque el Señor mismo se encarga de enseñarnos cuál es el camino por el que Él se manifiesta como Rey, ¿no? Nosotros no podemos dejar de pensar aquel momento en el que el Señor, con un aspecto profundamente despreciable, ante Pilatos, que le pregunta, ¿tú eres rey? ¿Tú eres rey? El Señor responde y dice, tú lo dices, yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Entonces conviene, hermanos, recordar para qué ha venido Cristo al mundo. ¿Para qué ha venido Cristo al mundo? Porque Cristo ha venido al mundo no para que a ti te vaya bien, no para que no tengas problemas, no para que tu vida sea más fácil. Para esto el Señor no ha venido. El Señor ha venido para reinar y reinando destruir el reino de la muerte y abrirnos a nosotros las puertas del paraíso. Esto es lo que celebramos en cada Eucaristía, memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, memorial de la Pascua del Señor. Y es muy importante, hermanos, porque la liturgia nos actualiza, como si fuera hoy, lo que nosotros celebramos. Dentro de unas semanas celebraremos la Navidad, ¿verdad? Algunos van a empezar a celebrar ya poniendo luces, que todavía no ha empezado ni el Adviento. Pero bueno, nosotros dentro de unas semanas celebraremos la Navidad. Y habrá gente que diga, oye, qué bonito que Jesús vuelve a nacer. No, Jesús vuelve a nacer, no. Jesús nace. Hoy ha nacido el Salvador, diremos en la liturgia, hoy. Y la liturgia significa que nos transporta a aquel momento que nos hace actual, pero además con la misma gracia que entonces, con la misma profundidad, plenitud y fuerza. Sucede lo mismo en la Eucaristía, memorial de la pasión y la muerte del Señor. O cuando llegue el tiempo de la Pascua y digamos, en este día santo Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. En ese día, en ese momento, es que no es una locura. No es una locura empezar a celebrar que hoy muere, nace, resucita, vuelve a nacer, vuelve a morir y vuelve a resucitar. No hay quien lo soporte, ¿no? Cada momento litúrgico nos acerca a ese momento que se celebra. Y hoy, hermanos, hoy la liturgia nos hace presente un acontecimiento del que no tenemos duda que sucederá, pero que todavía no ha sucedido, que es el juicio final, que es el momento en el que el Señor te va a juzgar, nos va a juzgar a todos, vaya, el juicio universal, porque el particular es otro, el juicio universal, que no debemos temer, porque no hay temor en el amor, dice San Juan. No debemos temer, porque el que te va a juzgar es tu amigo, es el que ha dado su vida por ti, que además se presenta como tu defensor
el que además te quiere defender, tu abogado, ¿no? Ni siquiera nos va a juzgar nuestra madre, hermanos. Nos va a juzgar el Señor, que nos quiere más y mejor. Aunque nos resulte difícil entenderlo incluso. Es el Señor que ha dado su vida. Entonces no debemos temer este momento. Deberíamos incluso aprender a desearlo y a prepararlo, hermanos, porque todos sabemos que las cosas importantes de la vida no se improvisan, se preparan. Se preparan. Y por eso es bueno aprender a preparar este momento. Y entonces uno no prepara este momento si tampoco está dispuesto a preparar su muerte. ¿Y sabéis por qué no preparamos esto? Porque quizás en la conciencia de los cristianos del siglo XXI ha quedado como muy empañada, muy borrosa, difuminada esta imagen del juicio final. Como si hiciera falta restaurarla. Esto que pasó hace no sé cuántos años en la Capilla Sixtina, que hubo que restaurar aquel fresco precioso de Miguel Ángel que nos hace ver la imagen espectacular del juicio final. Pues es que a lo mejor el Señor tiene que restaurar esta imagen en nuestra propia conciencia para que la tengamos presente. Porque nosotros, hermanos, todos los domingos en el credo, todos los domingos, decimos que creemos en Jesús que está sentado a la derecha del Padre y que vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y que su reino no tendrá fin. Esto es una verdad de fe. Y hay dos formas, hermanos, de negar este momento. Uno es que no te lo creas, y otro es que vivas como si no fuera a suceder. Pues háztelo mirar, porque sucederá. Entonces, a nosotros el Señor nos ayuda a que entendamos cómo tiene que ser nuestra vida y a vivir con la mirada puesta en aquel que se presenta ante nosotros como el buen pastor que cuida a sus ovejas, que da la vida por su rebaño. Aquel que nos quiere llevar a las verdes praderas de su reino, que nos condujo a las fuentes tranquilas del bautismo, con las que quiere pagar nuestra sed incluso en el cielo. Aquel que con su cayado de pastor nos tranquiliza, nos sosiega cuando atravesamos cañadas oscuras. Aquel cuya bondad y misericordia nos acompañan todos los días de nuestra vida. Nosotros no podemos aspirar a una compañía mejor, hermanos. ¿Entendéis qué importante es que vivamos con la mirada puesta en Jesús? Que nos reconozcamos ovejas suyas, que reconozcamos que solo Él es nuestro Rey. El pueblo de Israel, en un momento difícil, le pidió a Dios un rey. Señor, danos un rey. Eran cabezotas, ¿no? Y Dios, esto lo podéis leer en el Antiguo Testamento, Dios les dijo, pero si yo soy tu rey, ¿pero dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Pero qué quieres un rey si soy yo tu rey? No, es que queremos parecernos a los demás pueblos, este cuento que nos hemos tragado incluso nosotros, que porque nos queremos parecer a los demás dejamos de vivir nuestra vocación cristiana. Pues también nos lo tenemos que hacer mirar. Que parece que es que tenemos que ser como los demás pueblos, como las demás personas. Parece que no vamos con la moda del mundo, y como va el mundo, pero serás melón. Pero que tú eres cristiano. Que tú no eres como los demás. Que tú eres hijo de Dios, no de este mundo. Por eso es importante preguntarse quién reina en nuestras almas. Pues cabezotas, los del pueblo de Israel, queremos un rey como los demás. Bueno, pues allá vas a tener un rey. Y la cosa salió fatal. Al principio con David, bien, pero luego, oye, de mal en peor. Y el pueblo de Israel, Dios, porque Dios es así, permitió
que su pueblo tuviera que asumir las consecuencias de sus propios pecados. Pero no abandonó a su pueblo. Y cuando su pueblo está sumergido en el más profundo dolor, porque ya lo habían perdido todo, Dios a través de Ezequiel llega y le dice a su pueblo: voy a ir yo y te voy a rescatar. Voy a ir yo como pastor, y voy a separar oveja de oveja. Lo que hemos escuchado en la primera lectura de Ezequiel, esta imagen preciosa del pastor que se presenta para liberar a su pueblo de la injusticia, del mal, del sufrimiento, que es lo que el Señor ha venido a hacer en nosotros. Y entonces es precioso, hermanos, porque el Señor coge esta imagen de Ezequiel y se la aplica a Él mismo. Yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas. Y por eso Él es el que se presenta como el Hijo del Hombre, Rey del universo, porque el Rey del pueblo de Israel se hace Rey del universo, porque el Señor elige a un pueblo para salvar a todos los pueblos, porque el Señor eligió a un hombre para salvar a todos los hombres, porque Dios es un apasionado del hombre, y se presenta ante nosotros como Rey para salvarnos, con esta imagen preciosa del pastor que separa las ovejas de las cabras, como hemos escuchado en el Evangelio de San Mateo. Nosotros somos ovejas de su rebaño, pero preguntémonos si estamos viviendo como ovejas, porque cuando llegue el juicio final, ¿no?, que a veces lo entendemos muy mal, hermanos, porque nos podríamos ir hoy de la parroquia con una imagen infantil y ridícula de lo que hemos escuchado en el Evangelio. Y a mí me sienta muy mal que a veces pensemos que, bueno, es que este momento, en el fondo ya no sabemos las preguntas del examen, ¿verdad? Porque Jesús te va a preguntar: ¿has dado de comer al que tiene hambre? No, esto no es así, porque el Evangelio de San Mateo nos habla del juicio a todas las naciones, a todos los pueblos. Es el juicio a los paganos, a los gentiles, Pero es que tú no eres un pagano, ¿o sí? Entonces, ¿vosotros os imagináis que cuando llegue el momento y Jesús nos empieza a colocar a la derecha o a la izquierda, y Dios quiera que estemos a la derecha, y el Señor pregunte: venid vosotros benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me disteis de comer? Y yo no sé vosotros, pero yo me imagino preguntándole al Señor: Señor, ¿cuándo te he visto con hambre y te he dado de comer? ¿Cuándo te he visto? ¿No? Y me imagino a Dios que me dice: pero serás tonto, pero serás melón, pero no lo has escuchado veces, pero no te sabes el Evangelio de memoria, pero ¿cuántas veces lo has predicado en la iglesia? Que, hermanos, que es que esto no es para ti. Esto es para los gentiles. Para nosotros el Señor también nos examinará del amor, pero es que nosotros, el Señor ya nos ha dado el amor que Él nos tiene, ya nos ha hecho capaces de amar con un amor como el suyo. Quizás porque a quien más se le dio, más se le exige, a nosotros el Señor nos examine del amor a los enemigos. Porque ya dice el Señor que hay que amar a tu enemigo, hacer el bien a quien te odia, rezar por quien te persigue. Pero es que los que no han conocido el amor de Dios, el Señor les examinará de otra manera. A todos es el examen de las obras de misericordia, pero a cada uno en función de lo que ha recibido. ¿Tú qué has recibido? ¿Qué amor de Dios has recibido? Por eso no podemos vivir de cualquier manera, hermanos. Es terrible que vivamos de cualquier manera, como es terrible que digamos y pensemos que da igual, el examen lo vamos a pasar. Ojo, cuidado, que a lo mejor no lo pasas. Que mucha gente vive pensando que el infierno ya lo han cerrado y no existe. Y las páginas del Evangelio están llenas. Y esto no es para infundir temor, es para que seamos conscientes, hermanos, de cómo estamos viviendo. Las cosas no dan igual, Y no es justo que digamos: bueno, en el fondo Dios me va a preguntar si yo he amado. Sí, ya. ¿Y cómo has vivido la Eucaristía?
¿Y cómo has vivido la confesión? ¿Te has confesado? ¿Cómo has vivido la castidad? ¿Cómo has vivido la humildad? ¿Cómo has vivido? ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? ¿Somos ovejas de su rebaño o vivimos como cabritos? Literalmente. Solamente podemos encontrar esperanza en poder cantar que el Señor es mi pastor y nada me falta, aunque me falte todo, porque le tengo a Él, que me acompaña siempre y que sabe darme en cada momento lo que más necesito para conducirme por la senda de la santidad hasta su reino eterno que no tendrá fin. Amén.